Hola chicos, bueno, vamos allá con este problema de estequiometría que incluye el concepto de reactivo limitante que tanto os cuesta y el concepto de rendimiento. Bueno, vamos allá. Nos dicen que se hacen reaccionar 45 gramos de carbonato de calcio con 45 gramos de ácido clorhídrico. Esta reacción es importante y os la deberíais de aprender para dar CaCl2, cloruro de calcio, CO2 y agua. Una vez que tenemos escrita la reacción, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es ajustarla como siempre. Entonces, como tenemos dos cloros en el miembro de los productos, ponemos un 2 delante del ácido clorhídrico y así ya también se ajustan los dos hidrógenos del agua. Bien. En el apartado A nos dicen que qué cantidad de cloruro de calcio se forma si el rendimiento de la reacción es del 50%. En primer lugar, nos tenemos que dar cuenta de que se trata de un problema de reactivo limitante. ¿Por qué? Porque nos dan datos de dos de los reactivos, 45 gramos de ácido clorhídrico y 45 gramos de carbonato de calcio. Por tanto, tendremos que ver qué reactivo se acaba para poder hallar la cantidad de cloruro de calcio que nos piden. Entonces, empezamos de la siguiente manera. Vemos a partir de los 45 gramos de CaCO3 ¿cuántos gramos necesitamos de clorhídrico? Para ello, lo primero que hacemos es pasar los gramos de CaCO3 a moles de CaCO3, utilizando la masa molecular del CaCO3, que es 100, como veis aquí. Relacionamos con los coeficientes estequiométricos del ajuste y vemos que un mol de carbonato de calcio necesita 2 moles de clorhídrico. Y para pasarlo a gramos, un mol de clorhídrico son 36,5 gramos de clorhídrico. Y esto lo que nos da son 32,85 gramos de clorhídrico. ¿Qué significa esto? Que el clorhídrico sobra. ¿Por qué? Porque para que se consuma todo el carbonato de calcio necesito 32,85 gramos de clorhídrico y tengo 45 gramos. Por tanto, decidimos que el reactivo limitante, el que se acaba, es el carbonato de calcio, que es con el que voy a hacer los cálculos. Y empezamos a hacerlos. Partimos de los 45 gramos de carbonato de calcio, los pasamos a moles con su masa molecular, los 100 gramos de CaCO3, relacionamos en moles el carbonato de calcio y el cloruro de calcio. Un mol de carbonato de calcio produce un mol de cloruro de calcio. Un mol de cloruro de calcio son 111 gramos de cloruro de calcio y como el rendimiento no es del 100%, no se va a obtener el 100%, sino el 50%, la mitad. Entonces, al final del sistema de conversión, divido entre 100 y multiplico por 50. Y esto nos da 24,97 gramos de cloruro de calcio. Y bien, en el apartado B, lo que nos piden es el volumen de gas. El gas que se forma en nuestra reacción, lógicamente, es el CO2. Me están pidiendo el volumen de CO2. Así que partimos nuevamente de los gramos de carbonato de calcio y llegamos a los moles de CO2. Primero pasando a moles de carbonato de calcio. Viendo que un mol de carbonato de calcio produce un mol de CO2, obtenemos los moles de CO2, que son, los moles de CO2 son, vamos a ver, 0,45 mol de CO2. Nos quedamos aquí
Porque al tratarse de un gas, lógicamente nos hemos dado cuenta porque nos lo dicen y porque nos dan condiciones de presión y de temperatura. Aquí hay una errata en el enunciado, es obtendrá. Lo que hacemos es meternos en P por V igual a nRT y el volumen será los 0,45 moles, la constante de los gases que es 0,082 atmósfera por litro mol y Kelvin, por 298 Kelvin, que son los 25 grados centígrados, y los 700 milímetros de mercurio hay que pasarlos a atmósferas. Ya sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Vemos cómo se nos van las unidades. Al final tenemos que obtener litros. El mol se me va con el mol, el Kelvin con el Kelvin, la atmósfera con la atmósfera, porque aquí abajo se van los milímetros de mercurio, y obtenemos efectivamente los litros. Si operamos, obtenemos 11,95 litros de CO2. Pues bien, espero que os haya servido el ejercicio para repasar conceptos como el reactivo limitante y como el rendimiento.